Bien, aquí estamos nueva vez en disertación pastoral, dando a todos ustedes la bienvenida a este auditorio de fe. Y hoy estamos con la tercera entrega, tercera parte de El amor a los hermanos. Tema que hemos dicho puede en algún momento parecer común, un tema trivial, pero de suma importancia. Porque yo diría que muchas veces hasta de manera inconsciente nosotros cometemos actos que riñen contra el mandamiento que Dios da a todo creyente de que amemos. Y si nosotros hacemos algo como todo lo contrario, es decir, no amar, odiar a una persona, aborrecerla, entonces estamos en contra del Señor y de todo lo que manda la Biblia. Y podríamos estar creyendo que estamos sirviendo a Dios cuando realmente no lo estamos haciendo. Y esto realmente es peligroso para nosotros porque ¿qué es lo que finalmente busca todo creyente? Lo que todo creyente busca es ser agradable a Dios. Lo que todo creyente busca es, una vez haya conocido a Cristo, poder llegar a la gloria eterna. Porque si bien es cierto que la salvación no tiene hasta cierto punto nada que ver con otra cosa más que creer en Cristo, confesarlo, declarar con la boca y creer en el corazón que Él es Dios y Señor, que vino, que resucitó, es decir, creer en toda la obra redentora del Señor, no menos cierto es que a esa parte principal de creer al Señor hay otras cosas que le siguen y son las acciones propias de uno que ha creído, de uno que es creyente. Por eso el Señor, antes de irse, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, a todo el que ha creído a Dios, a todo el que ha creído en Dios, le siguen señales propias de la naturaleza de cada uno. Si yo digo ser cristiano, lógico que todo lo que siga después de ahí en mi vida tiene obligatoriamente que hablar de esa naturaleza que yo digo tener. Entonces no podemos divorciar una cosa de otra. Si nosotros le hemos creído a Dios, deben haber frutos dignos de esa creencia. La Biblia en muchas otras partes enseña y dice respecto a esto. Por ejemplo, cuando habla de un árbol, dice que ningún buen árbol da malos frutos. Y cuando habla de la fuente, la Biblia señala y dice que una fuente no puede dar dos aguas, agua dulce y agua amarga. Tiene que dar una de las dos. Lógico que si nosotros no hemos conocido al Señor, si nosotros no hemos venido a Cristo, de nosotros va a salir un agua que es el agua amarga. Pero una vez nosotros hayamos venido al Señor, ya nuestra fuente tiene que ser obligatoriamente de agua dulce. Entonces, por esta razón, debemos estar cuidando nuestras acciones porque ellas hablan de lo que hay en lo interior. Por eso Cristo señaló y dijo que de la abundancia de lo que hay dentro, de lo que está en el ser de una persona, de eso expresa la boca. Es decir,
lo que hay dentro de ti, eso se expresa hacia afuera. Eso la gente lo ve, lo determina e inmediatamente sabe qué naturaleza tienes tú por dentro. Entonces, si bien es cierto que hemos creído y que para la salvación lo que procede es confesar a Cristo y tenerlo con nosotros, vuelvo y repito, no menos cierto es que nosotros tenemos que dar frutos acorde y preocuparnos por las cosas que tienen que ver con esa primera parte tan importante, con eso que es lo principal de haber seguido a Cristo. Entonces nuestras acciones van a ser proclives a eso. No puede una persona decir soy cristiana y aborrecer a su hermano. O quizás no aborrecerlo porque hay gente que dice, no es que yo lo aborrezca, pero no me junto con él. No es que yo lo aborrezca, pero no nos tomamos un jugo juntos. No debe ser la actitud. Quizás usted no comparta con una persona igual que con otra, por múltiples razones, pero no lo hacer que en su vida esa persona sea evitada de tal manera que llegue a verse, como en muchos casos, como si hubiera una enemistad. Y cuidado si realmente es eso. Hay una enemistad que subyace y lo disfrazamos con simplemente que yo no comparto, que no me junto. Pero realmente hay un desagrado, hay una enemistad. Y lamentablemente, señores, pero es así. Porque aquí estamos hablando lo que dice la Biblia. No lo que al hermano Cabrera se le llegó a la mente o lo que una persona por ahí pensó y yo lo estoy replicando y yo me estoy haciendo eco de eso. No, es lo que la palabra señala al respecto. Y donde todos nosotros debemos vernos. Ese es el espejo de todos nosotros. Señor, es que la vida del creyente es consecuente a lo que dice ser. Un creyente es una persona amorosa, diga lo que digan cualquiera por ahí. Por eso nadie, absolutamente nadie que tome represalias en contra de su prójimo, que mate o intente matar, como hay tantas personas por ahí que dicen ser hijos de Dios y matan a otro porque considera que ellos son los fieles y los demás infieles. Realmente Dios, por lo menos el Dios verdadero, el que nosotros creemos, y el Dios que nosotros sabemos que constituyó la tierra, a ese Dios no tienen. Y lo vamos a ver hoy, a comprobarlo por la palabra de Dios, que ahí vamos a entrar en esta parte hoy. En quién es ese Dios y lo que Él nos manda a nosotros. Aquí no hay opción. O sea, si nosotros somos creyentes, en lo que vamos a ver hoy, no hay opción de tú decir, bueno, yo no tomo esto, pero sí tomo aquello. Esto es un imperativo, es una orden del Señor. Y esto hay que cumplirlo o cumplirlo, no queda de otra. Si queremos ser hijos de Dios como manda la Biblia. No como nos enseñó la tradición, no como nos enseñó nuestra familia, no como nos dicen, no, como dice la palabra de Dios. Porque, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es estar enmarcados en lo que dice la Biblia, no en lo que diga ningún hombre. Ahora, si lo que diga un hombre está acorde con la palabra de Dios, bueno, pues yo lo acepto, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que estoy aceptando? Lo que dice la Biblia. Que esta persona como mensajero de Dios lo está señalando, pero realmente quien lo dice es la palabra de Dios. Y es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Todo lo que se sale de la palabra de Dios, todo lo que no vaya acorde con lo que la Biblia señala, lamentablemente deséchelo. Eso es basura. Se lo pueden decir con las palabras más lindas. Se lo puede decir la persona con más aceptación en la sociedad.
Se lo puede decir quien para usted haya sido un paradigma toda la vida. Si llega un momento que usted descubre que esa persona se desvió, o quizá ya por un mayor conocimiento suyo se da cuenta que usted estaba siguiendo las enseñanzas de alguien de manera errónea, porque se da cuenta que no le estaba enseñando como es, usted no puede poner la fidelidad a esa persona o a esa institución por encima de lo que dice la Biblia. Prefiera quedarse a la intemperie, prefiera quedarse en la calle, prefiera quedarse congregándose debajo de un árbol, si es posible, que cuando llueve usted se moja, pero siempre que sea con la palabra de Dios apegado a ella y a lo que dice ella. No va acorde con esto el ejemplo, pero sí tiene que ver cuando la Biblia dice que más vale un bocado seco en paz que manjares en casa de contiendas. Se parece a esto. ¿Qué hace usted en una gran congregación, mucha gente, un templo hermoso, bella música, pero que no se hable la palabra del Señor? Que lo que se escuche sea palabra de hombres. Yo prefiero tener la Biblia aunque esté debajo de un árbol, aunque me congregue debajo de un palo y posiblemente con una o dos personas, aunque no hayan multitudes. Porque aquí en el Señor sí se puede decir que el asunto no es cantidad. Y Él se lo demostró a Gedeón. Alrededor de 32,000 hombres. Gedeón dice, no, es a pelear que yo voy. Y Dios se lo dejó, ¿usted sabe en cuánto? 300. Porque es con la fuerza de Dios, no es con la del hombre. Así que si cualquiera te saca la alfombra, si cualquiera te desarropa en el momento más apremiante de tu vida espiritual, dígale, mire, quédese con su sábana y coja su alfombra. Pero yo no voy a dejar de creerle al Dios de la Biblia. Usted tiene que ser, mire, en eso nosotros tenemos que ser radical. Con la palabra de Dios no hay elección, no hay escogencia. Es ella o ella, no hay otra cosa. Así que el que me vaya a mí a hablar de la Biblia tiene que enmarcarse en ella para yo poder seguir los lineamientos o enseñanzas de esas personas. Porque no estamos en tiempo, señores, de nosotros poner por encima de la Biblia la fidelidad a nadie. Yo soy fiel, te sigo, porque siempre, olvídese, siempre hay que tener algún líder. Alguien que por tiempo, que por conocimiento, que por honra tenga que estar al frente. Siempre ha de ser así. Pero esa persona que a usted le dirija, le conduzca, verifique que esté basado en la palabra de Dios. A manera de introducción digo eso para la parte que vamos a tratar hoy en este tema de el amor a los hermanos, que es la tercera parte. La cuarta y última será mañana, Dios mediante. Hoy vamos a ver el mandamiento de amar. Cuando se habla de mandamiento, señores, es cero elección, es cero opción de tú elegir una cosa u otra. Ahí tú tienes un solo camino, seguirlo, porque es un mandamiento. La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y el verso 23 de esa primera de Juan, capítulo 3, el 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos
unos a otros como nos lo ha mandado. O sea que la Biblia es la que nos señala a nosotros sobre el amor. Pero no dice que es el amor que habló mi mamá, que habló mi papá, sino que el Señor autorizó, que el Señor mandó. Este es un mandamiento. Señores, a mí me llamó la atención. ¿Quién es que está hablando de esto? Para que usted vea si Dios es grande y poderoso. Por eso me recuerdo ahora, basado en esto que voy a decir, en una gran hermana nuestra, quien amo mucho. Desde temprana edad fuimos líderes juntos en la iglesia, de los jóvenes principalmente. Mi hermana Margarita Álvarez. Margarita me dijo: mi hermano, me puse a decirle a Dios que cualquier cosa en sus caminos menos pastorear. No quería yo saber de eso, de ser pastor. No. Sin embargo, fue lo que Dios me deparó. Señores, y no mandó a pastorear una iglesia ya formada. No. La puso a ella a levantar una obra. Se dio una coyuntura que el concilio al que pertenecía le dijo: tú vas a pastorear. No, que yo no quiero. Pues mire que sí. Y la mandó a un lugar donde ella tuvo que levantar una obra. ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué lo menciono? Porque me llama la atención que, parecido a lo de mi amiga Margarita, Juan, entre los discípulos, era uno que la tendencia de él no era al amor, era al odio. Porque él fue uno de los que, juntamente con su hermano, le dijo al Señor en una ocasión: Señor, vamos a pedir que baje fuego del cielo y consuma a esta gente, refiriéndose a una persona de una aldea en Samaria. ¿Por qué? Porque no les recibieron a ellos. Y óigame el deseo que había en el corazón de un hombre que andaba con el Maestro, que andaba con Jesús. Por esa razón es que este tema yo no lo veo como trivial ni común. Tenemos que despertar ante estas cosas, señores, porque es que Satanás trabaja de manera sutil y nos va envenenando a lo interno, y nosotros llega el momento que el aborrecer a una persona, el que una persona nos caiga mal, lo vemos como normal y natural, cuando no debe ser así. En eso el diablo se goza. En eso el diablo se ríe. En eso el diablo se mofa hasta de nuestro Dios. Porque él está ganando en tu vida y en la mía más terreno que el que Dios debiera ganar, que es el dueño, por lo menos se supone, de nuestras vidas. Entonces, Juan, que era uno de los discípulos, pero oiga el sobrenombre que tenían: Boanerges, así se le llamaba. Y la Biblia señala y dice que significa hijos del trueno. Pero ¿y no eran hijos de Zebedeo, él y su hermano? Sí, pero oiga el sobrenombre: hijos del trueno, los Boanerges. ¿Por qué? Porque eran gente violenta, porque eran gente agresivos. Y mire que él buscaba amor de este hombre, que se cuenta que él recostaba su cabeza del pecho de Jesús, el discípulo amado. Pero fíjese el sentimiento de él. Se da cuenta cómo Satanás a una gente la puede engañar. Quizá con lo que son para mí soy muy amoroso, con lo que son para mí excelentemente bueno, pero con otras personas que se lo lleve el enemigo. A mí me importa. No, en este camino debemos saber amar a todos,
Porque es que uno no tiene un amor selectivo. Cuando el Señor arropa el corazón de una persona, cuando Cristo viene a morar y se introniza en la vida de un ser, te tiene que cambiar por completo. No es solamente por partes. Lo he mencionado en muchas otras ocasiones y cabe que lo mencione aquí. El caso de mi hermano, que déjame yo omitir el nombre porque está vivo, comparto con él, con su familia, y no es ético que yo mencione, pero ese hermano mío en la fe, recordamos nosotros que cuando todavía estaba crudo y cogía cuerda, pique, se enojaba con alguien, le hacían algo ofensivo, él levantaba la mano derecha cerrada, es decir, con el puño, él decía, yo me convertí, pero este puño no. Óigame, es decir, yo estoy dispuesto a agredir a la persona que me falló, a la persona que me ofendió, a la persona que me hizo daño, o a quien él entendiera que estaba en contra de él, aunque necesariamente no fuera así. Pero el Señor o te redime completo o no te redime. Por eso digo, aquí en este camino me gusta cómo es el Señor. Porque es que tampoco nos vamos a salvar por pedazos. Solo he oído eso de pedazo cuando el Señor dice, mira, si para tú salvarte completo es necesario desechar de ti el brazo, deséchalo. Si por los ojos te va a perder, pierde los ojos, pero sálvate. Solo así, pero no que el Señor no vaya a salvar a nosotros por pedazo. El Señor o nos redime completo o no nos redime. El discípulo amado Juan andaba con el Señor, buscaba amor de parte del Señor, pero hacia los otros él no lo tenía. Señor, ¿quiere que pidamos que descienda fuego y consuma esa aldea completa? Óigame el pensar de este hombre, pero mire cómo en su primera carta ya el hombre está hablando, 3:11 y 23. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en el 23 dice, versículo 23, y este es su mandamiento. Óigame, aquí él lo recalca. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. No como nos ha dado por opción, no. Como nos lo ha mandado. Un imperativo el cual hay que cumplir. Si decimos que somos cristianos. Por eso vuelvo y digo, señores, aquí no hay elección. Y quizá para usted sea duro, quizá para usted sea difícil, quizá para usted sea cuesta arriba amar a ciertos tipos de personas, porque es verdad. A veces es más fácil hablar de algo que vivirlo. Hay personas que no es que nosotros querramos, es que son rosca izquierda, es que son difíciles de amar, pero no tenemos otra opción. Es un mandamiento de Dios. Primera Juan 3:11 y verso 23 también. Esas dos cosas Él la manda en esos versículos, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, es decir, como si una cosa dependiera de la otra, y es así. Una vez creímos al Señor, que Dios lo manda, que hay que creer en su Hijo, también, por lógica, porque una cosa sigue a la otra, debemos amar a nuestros hermanos. Eso es parte ya de nuestra naturaleza. Quizás no lo era antes, pero todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Ni siquiera dice renovada, reconstruida, no.
nueva criatura, es decir, toda esa naturaleza donde había desamor, donde había odio, donde había rencilla, donde había amargura y raíces profundas de amargura, el Señor la desarraiga e implanta una naturaleza nuevecita de paquete original, con todos sus plásticos, nuevo total, para que entonces aquel hombre que odiaba empiece a amar, aquel hombre que aborrecía empiece en este momento a dar cariño, aquel que ni siquiera sonreía porque tenía una vida amarga y seguro venía con un pasado de odio y asimismo daba odio, ahora en esta nueva naturaleza, esta persona lo que da y brinda es amor. De ahí, señores, que la gente dice, oye, a la verdad, que Dios hizo un trabajo. A la verdad que Dios cambió a fulano. ¿Cómo conocían la gente de la primera iglesia a los cristianos? Por el amor que cada uno se daba. Y la gente decía, miren cómo se aman. Señores, una comunidad que usted se va a los primeros capítulos del libro de los Hechos y dice que ellos compartían de tal manera que nadie decía ser suyo propio algo. Todavía eran tierras de herencia que habían recibido y cuantas cosas. Y nadie decía esto es mío. Sino que consideraban que todo era de todos. Y la Biblia dice y señala, recuérdense el caso de Ananías y Zafira, lamentable caso de esa pareja. Pero ¿cuál era la práctica? Vender las cosas que los demás tenían, es decir, cada persona que tenía algo, no porque se le obligara. Es que era una enseñanza y ellos veían en la práctica que los discípulos no solamente mandaban las cosas, sino que lo ponían en práctica. Ellos veían que en la práctica el que necesitaba recibía y nadie tenía necesidad. ¿Se da cuenta? Entonces ellos dijeron, no, pero espérate. Todo el que ha vendido y ha puesto esto en las manos de los apóstoles, nos hemos dado cuenta que la iglesia ha cambiado. La comunidad es diferente. Ya no hay gente pasando hambre cuando yo quizás lo tengo todo. Señor, en eso es que se basa el amor. Y ayer lo estuvimos leyendo en el libro de Santiago, el práctico Santiago. Por eso digo que yo soy santiaguista, corrijo. Porque es un cristiano práctico. Si tu hermano está desnudo, si necesita del mantenimiento diario y tú tienes, no le digas ven en paz, que el Señor te va a proveer, no, provéele tú. Dale tú. Así se fundó la iglesia primitiva. Y todo el mundo lo que tenía con gusto lo vendía y traía el producto de lo vendido a los pies de los discípulos. Ni le iba a faltar a ellos, a los mismos que vendieron, pero tampoco le iba a faltar a aquel que no tenía, porque las cosas se distribuían según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. No para satisfacer deseos, sino necesidades. Eso es amor. Por eso yo digo, en esto que estamos tratando, ¿qué es lo que buscamos? Que cada uno de nosotros se haga una inspección a lo interno. ¿Estoy yo de verdad dando el amor que Dios manda que yo dé? ¿Estoy yo actuando en amor? Pensar en esta semana o los últimos días, ¿a quién pude haber maltratado con desamor? ¿A quién pude yo haberle dado una mala respuesta? ¿A quién quizás no atendí cuando me necesitó para darle una bola o ride, como dicen aquí en Estados Unidos? Para quizá poner en su mano 10, 15, 20 pesos para su transporte. ¿A quién pudiendo yo no le di para que comiera
él, ella y sus hijos. Fíjese que la Biblia, cuando habla de cubrir necesidades, siempre menciona viudas y huérfanos. ¿Por qué? Porque son de la gente más necesitadas. Y ahí se expresa el amor. Y el apóstol dice que esa es la verdadera religión. Entonces a mí nadie me hable de religión, a mí nadie me hable de iglesia, a mí nadie me hable si no hay amor. Tú me quieres hablar de la iglesia donde tú te congregas y que Dios está ahí y que esa gente son gente salva. Muéstrame todo eso a través del amor, porque ya lo dijimos y es así. La fe genuina, la fe de un verdadero creyente, la evidencia de esa fe, de que ha creído y de que es salvo, es el amor a los demás. Nadie puede decir yo soy salvo odiando. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No ha creído a Dios. No, mi hermano, pero es que la fe no tiene que ver con eso. La fe, yo creí al Señor. La Biblia dice que si confieso al Señor, sí. Lo hiciste como una simple fórmula que quizás te la enseñaron de que para ser cristiano tiene que confesar a Cristo. Y tú lo dijiste como una fórmula mágica. Pero realmente fe genuina no hay en usted. Porque desde que una persona le cree al Señor, lo primero que hace Dios es implantar su naturaleza, que incluye el amor. Y ese amor entonces usted empieza a darlo de manera natural y sin forzarse. Eso va a fluir solo de usted. Y eso es lo que hace la diferencia. Y ahí es que la gente se da cuenta que nosotros hemos cambiado. Otra cita, también en Primera de Juan. En este caso 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. O sea, cuando dice es que su esencia, no es que él tiene amor, es que él en sí es amor. Por eso dice la Biblia, quien no ama no lo ha conocido. Porque para usted conocer a alguien que su esencia, que en sí mismo es amor, usted tiene que amar. Es el hilo umbilical, el cordón umbilical que le va a unir a ese Dios amoroso. Es el amor. Se va a unir a Él odiando. Se va a unir a Él, quizás no odiando, pero no teniendo amor, no sintiendo. Sin sentimiento, sin una pasión. No. Quien no ama, eso es así, no ha conocido a Dios. Porque Dios, ¿qué es? Amor. El por qué está ahí. El por qué siempre es lo que responde una cuestión, una pregunta. El que no ama no ha conocido a Dios. Ok, ya tú me lo dijiste. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué responde a eso? ¿Por qué tú dices que yo no conozco a Dios? Porque no amo. Ajá, pero ¿y quién lo dice? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tú podrás conocer cualquier cosa, a cualquier gente, menos al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos, al Elohim, gloria al Señor. Esto está claro como el agua. Yo simplemente lo que estoy haciendo es un recordatorio. Yo aquí no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Es simplemente un recordatorio, pero repitiéndolo, como dice la Biblia. Tú quieres que algo se le quede a tu hijo, la Biblia dice, mire, enséñale la palabra, repítesela en la casa, cuando vaya en el camino, cuando regrese, escríbesela en el brazo, en la frente, donde quiera, que repita. Entonces eso yo estoy haciendo ahora. Debes amar, yo debo amar también. Si decimos que somos parte de este reino, sí.
Y es tan importante que la Biblia dice que usted no es salvo si usted no ama. Así que olvídese que por más que usted diga que ya usted aceptó a Cristo, que a usted le bautizaron, que usted es miembro, parte de una lista de una iglesia, usted podrá tener todo eso, pero lo cumplió como simples requisitos de un club. Dio todos los pasos. Por eso es, y siempre lo he dicho, y eso lo saben los grandes líderes. Eso lo saben los grandes líderes, lo que voy a decir ahora. Una cosa es estudiar, óiganme, una cosa es estudiar para una carrera, para una profesión, y otra cosa es tener la inclinación a eso, lo que le llaman vocación. Por eso hay personas que te pueden estudiar teología y darse buenos teólogos, es decir, la palabra, la enseñanza, pero en cuanto a la aplicación de ellos, de esa teología, ponerla en práctica en sus hechos, en su andar diario, ahí la cosa es diferente. Una persona te puede estudiar medicina y ser muy buen médico en el aspecto de haber aprendido todo, y te dice al ponerte una inyección, por ejemplo, de cortisona, a dónde va, qué efecto hace, qué produce, qué efectos secundarios tiene. Cuando una persona está afectada, por ejemplo, del cerebro, te da todo porque estudió y es una persona inteligente y captó. Pero es una persona que no está dispuesta a coger malas noches, como pasa con los médicos, porque siempre he dicho, el caso de la medicina, no estamos hablando de esto, pero vamos a adentrarnos para poder agarrar la sustancia del ejemplo que quiero dar. La medicina, por ejemplo, es un ministerio. Usted tiene que negarse a usted mismo para darse a otro. Ya para usted se olvidó el dormir plácidamente de noche. A la hora que sea que le llamen, usted tiene que ir a asistir a ese paciente, a esa persona que necesita de usted. Entonces, señores, una cosa es que usted estudie para algo y otra es la vocación. Entonces, en cuanto a este tema, una cosa es que usted diga, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, y que repita la oración del pecador dirigido por alguien que conozca al Señor y diga todos los pasos que hay que dar. Usted sabe que se quedó como un simple rezo. Por eso hacemos la diferencia entre lo que es un rezo y lo que es una oración. Cuando yo rezo palabras de otro, es decir, las repito, ok, puede que esté diciendo hasta las mejores palabras que hayan podido componerse, hilarse unas con otras, pero no es el sentir mío, no sale de mi corazón. Dios no lo recibe igual, como que naciera de mí. Para Dios eso no es original, no es genuino. Dios prefiere una oración aunque usted no sepa ni lo que va a decir, aunque no diga palabras preponderantes, pero lo que dijo salió de usted, salió de su sentir, que es lo que Dios al fin y al cabo quiere. Entonces, en el caso que nos ocupa, el amor, tú podrás decir y repetir como un papagayo lo que otro te diga que digas, que repitas para salvación. Repite esta oración y tú repetirla. Eso es una cosa. Y otra es que realmente te hayas dejado transformar. Si hiciste todo eso, óyeme claro, por la palabra, no lo digo yo. Si hiciste todo eso, si diste esos pasos, pero en ti no hay amor, lamentablemente tú no has hecho nada. En toda persona salva tiene que haber la vocación, porque es parte de la naturaleza de amar. Que la persona te caiga mal, problema tuyo. Que la persona te resulte difícil amar, problema tuyo.
Pero mientras esté eso en tu vida, fíjate que qué bueno es Dios que por lo menos nos está diciendo esto. Cuando la Biblia nos dice que el que no ama no conoce a Dios, señores, ya nos está dando a nosotros una clave para nosotros saber que no somos salvos. Mientras subsista eso de yo no poder amar a una persona, yo sé que no hay salvación en mí, porque eso es lo que dice la Biblia. No hay fe genuina, no le hemos creído a Dios mientras aborrezcamos al hermano. Señores, pero vamos de nuevo. 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y el verso 23. Y este es su mandamiento, no su opción, no su elección, no, lo que Él manda. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él ha mandado. That's it. Eso es todo lo que dice la Biblia. Te saliste de ahí, perdiste. Y 1 Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor de quién es, de Dios. Tú y yo no pertenecemos al enemigo. Es a Dios y el amor es de Él. Por eso tenemos que amar. Todo aquel que ama es nacido de ¿quién? De Dios. Y conoce a ¿quién? A Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tú dices que conoce a Dios y todavía en tu corazón, en tu ser, hay alguien a quien tú no pasas, a quien tú no aceptas, a quien quizá le acepta pero haciendo un esfuerzo, un bulto. Ora, Señor, yo tengo que amar a fulanita. Yo tengo que amar a Perencejito porque mientras no lo haga, tu amor no está en mí. Y si tu amor no está en mí, entonces yo no te conozco. Señor, es que una cosa se desprende de otra y es así. Una cosa se desprende de otra. No amo, no conozco a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que nos enseña la palabra. Todo el que es nacido de Dios tiene amor en su interior. Todo el que nació de Dios. Y todo aquel que tiene este amor espontáneamente ama a los hermanos. ¿Usted ve? O sea, no es un esfuerzo. De manera espontánea ese amor te nace. Y a veces tú dices, ¿y por qué yo te amo tanto? A mí me ha pasado con este, Señor, y este amor, ¿de dónde es que ha salido? Señor, y hasta varones que normalmente nosotros los hombres, que somos, como dicen los mexicanos, purititos machos, y que hasta las mujeres nos ven dándonos besitos y de una vez se ponen broncas, porque la primera que nos enseña a nosotros a ser machos, varones, son las mujeres. Nacemos de mujer, nos cría una mujer, y después que nacemos de una mujer y nos cría una mujer, nos pone en manos de otra mujer. Es decir, que si hemos aprendido eso, es de esa que nos han enseñado. Entonces, el que ama a Dios, aún a varones, a hombres, yo lo he hecho y lo han hecho conmigo. Nos damos nuestro besito. Ese pastor, el hermano Ponciano, que estamos orando aquí a las 6 en la oración de la mañana, hemos estado orando por Ponciano, que le hicieron una operación súper peligrosa. Lo trasladaron desde Santo Domingo, República Dominicana, en una ambulancia aérea, un avión ambulancia, y el médico de aquí de Houston, cuando lo vio, dijo, pero es un milagro que este hombre haya llegado vivo aquí. Operación corazón abierto a cambiarle una válvula. Gracias al Señor, Dios nos lo dejó y ahí está Ponciano. Pero a ese hermano, antes de yo salir en mi país, en el velatorio de otro pastor que había muerto, el hermano Elías Samuel Peña, en la funeraria nos vimos y yo, como si fuera posiblemente una mujer, le plasmé un beso en la cara, en la mejilla. ¿De dónde te salió? Me surgió. Tenía días que no veía a mi hermano, lo abracé y le di un beso. ¿Qué me contesta mi hermano? Gracias. Sí, porque no es asunto de que sea hombre, no. Es el amor de Dios que debe nacer de nosotros hacia nuestro hermano.
Pero eso no solamente un asunto preferencial, a ti sí, a ti no. No, es a todos. Yo no puedo jamás decir ni creer que soy... Ahora, si yo me quiero autoengañar y decir que soy salvo sabiendo las reservas que hay en mi corazón hacia las demás personas, problema mío. Si yo digo yo soy salvo, pero sé que todavía en mi corazón hay una reserva de amor hacia alguien, que no puedo, yo tengo que clamar, Señor, rompe esto, pues yo quiero ser salvo, yo te quiero conocer, tú eres amor. Y la Biblia dice que como tú eres amor, si yo no amo, yo no te conozco. Y yo quiero conocerte, yo quiero ser salvo, yo quiero que mi fe sea genuina. Yo le estoy dando los versículos, todos los versículos que apoyan lo que estamos hablando. Primero, este no es un tema nuevo. Muchos lo quieren tomar como un tema trivial. Ay, el hermano lo que está hablando de amor, ya yo lo sé, amémonos unos a otros. Ajá. Hablarlo quizá para muchos de nosotros ha sido fácil por mucho tiempo. Decirlo y hablarlo. Pero cuando nos toca practicarlo, cuando te toca desvelarte de noche a medianoche, estar hasta tarde con alguien metido en una clínica, en un hospital, tener que bañar a personas que tú no conoces, como hay gente que tienen ministerios, de ir a los hospitales, a las clínicas, ayudar a personas. De personas que llegan a centros médicos y no tienen un familiar que vele por ellos. Yo recuerdo que en mi caso, no le voy a hablar de otro, de un caso que yo viví, 1992. Recuerdo porque se venía a celebrar, era 91-92. Se iba a celebrar en mi país los 500 años del descubrimiento de América. Y en ese entonces hubo una escasez de combustible porque al gobierno, en ese entonces, el presidente Joaquín Balaguer, se le ocurrió construir un faro, el faro a Colón. Y hubo una escasez grande de combustible porque se necesitó allí mucho combustible para trabajar día y noche aceleradamente, construir eso para la visita que iba a hacer el Papa de entonces. Yo iba conduciendo una motocicleta y un chofer, que luego me lo testificó él mismo, que no tenía la cabeza bien puesta porque él iba, era tempranito en la mañana, más o menos 6:30, 7 de la mañana. Él iba pensando en qué estación de gasolina podía él ir que encontrara una fila corta de vehículos, porque era una fila inmensa para conseguir combustible. Y muchas veces cuando le tocaba el turno se acababa y tenían que esperar ahí. Habían choferes que amanecían o les amanecía a ellos esperando en fila a que volviera el otro día el camión que abastecía la estación para... Y este señor estaba que no sabía. Pues él atravesó la avenida por la que yo iba, que era una avenida principal donde se supone que el que iba como iba yo tenía preferencia y no podía esperar jamás que otro chofer de una calle secundaria penetrara sin primero hacer un stop y verificar si podía. Bueno, pues este hombre se metió. Cuando yo vine a verlo ya era tarde. Yo fui quien le di a él. Pero imagínese usted, yo vengo en una motocicleta que gracias a Dios no iba a una velocidad desmedida, iba dentro de lo normal, pero ya era muy próximo. La cosa es que este choque hizo que yo quedara paralítico. Este hombre, me montan en el vehículo de él, el motor recuerdo que lo guardaron en un colmado, para los que no saben lo que es colmado, una bodega que había en la esquina. Me montan en el vehículo de él, yo con un fuerte dolor en la columna vertebral, la parte baja de la espalda.
él en el camino me dice, ay, mi hijo, perdóname. Perdóname, mi hijo. Yo venía en el aire. Si hubiera sido un camión, me mata. Porque yo me metí, yo lo que vengo pensando es dónde voy a hacer una fila para poder echar combustible, para yo poder trabajar y mantener mi familia. Y yo iba a un solo lamento del gran dolor que tenía. ¿Dónde te llevo? El lugar más cercano que encontró fue el hospital de las Fuerzas Armadas y allí me llevó. En ese entonces yo le dije, ok, porque yo era asimilado militar, trabajaba en una institución, la Dirección General Forestal en ese entonces, y era automáticamente asimilado militar porque dependía de las Fuerzas Armadas ese hospital. Cuando él me lleva allí, me deposita allí, señores, en lo que mi familia apareció, hubo personas, que de eso que estoy hablando, hubo personas que a mí, incluyendo a los médicos, que no saben quién era yo ni nada, que empezaron a atenderme y a darme una atención en base al amor. Pero habían personas que por el ministerio que tenían iban, si había que bañar a una persona la bañaban, gracias a Dios, conmigo no hubo la necesidad porque tenía familia y lo demás, pero hay gente que llegan a los hospitales y así como a mí, lo depositan en un lugar. Lo único que yo tenía familia y más luego asistieron, pero hay otros que lo depositan en esos lugares y no tienen un familiar. Pues ahí están las personas que por el amor que Dios ha puesto en ellos, pues ellos van y hacen ese tipo de trabajo. Ahora, finalizando ya, todo el que es nacido de Dios tiene amor en su interior, repito. Y todo aquel que tiene este amor espontáneamente ama a los hermanos, no porque lo obliguen, no haciendo un esfuerzo. Mientras usted sepa que tiene que hacer un esfuerzo, verifíquese, investigue su interior para que realmente trabaje en eso y empiece a amar como debe de ser. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Lo extraño sería en un creyente que no ame a otros. Dios deposita en el cristiano una vida de amor. Sobre la base de dicha vida da el mandamiento de amaos los unos a los otros. Él te salva, te transforma, deposita en ti una vida de amor y luego entonces Él te dice, ama a los demás. Y nos dice a todos, ámense los unos a otros. Entonces, Dios es un Dios tan malo que sin haberte dado a ti las cosas te va a pedir de ella. Pero ¿y de dónde? ¿De dónde tenemos nosotros para dar? Dios primero pone su amor. Por esa razón es que el que no ama sabe que no ha nacido de Dios. Porque Él es amor y cuando te salva pone en ti amor, pone de esa naturaleza de Él. Él pone en ti y pone en mí. Entonces, si tú no eres capaz de amar, si tú no sientes amor hacia una persona, no importa por qué. Porque nosotros tenemos razones muchas veces en no amar a alguien. Tú dices, no se lo merece. No me trató como tenía que ser. Pero fíjate lo que dice la Biblia, que el amor cubre multitud de pecados. Todo lo que pudieron haber hecho en contra tuya, hasta pecando, es decir, tú tienes razón en decir yo no amo a fulano o a fulana, porque esa persona pecó en contra tuya. Ahora, cuando tú amas, todos los pecados que pudieron haber habido de esa persona hacia ti, todo lo que provocó pecaminosamente que a ti se te maltratara, cuando tú vienes a Cristo, que Él implanta esa nueva naturaleza de amor, tú amas a esa persona. El amor de Dios cubre multitud de faltas, multitud de pecados, lo que indica que ya no eres tú. Porque uno mismo dice, bueno, hay gente que lo dicen, yo no puedo ser cristiano. Pues yo no soy capaz, el que me hizo daño a mí, no. Ah, pues mire que sí. Porque esa es la naturaleza que el Señor pone. Ahora, como yo lo que quiero es ser salvo, y me imagino que tú también, vamos a hacer el esfuerzo, porque nunca para nadie ha sido fácil. Para Pedro, Juan y toda esa gente, y mucha gente durante la historia de la humanidad, no ha sido fácil amar.
amar a tu verdugo como lo hizo nuestro Señor en la cruz. Pedirle a Dios que le perdone porque no saben lo que hacen. Miren el ejemplo de Gille Ávila, para no hablar de Cristo, porque muchos dirán, no, eso fue el Señor, que era Dios. Miren el caso de Gille Ávila, le matan a su hija múltiples puñaladas y él va a la cárcel y perdona a él, a este muchacho asesino de su hija, que era su nuero, y luego se mete en la habitación, le dice a la esposa, no me molesten, que hasta que Dios no me dé una respuesta que le estoy pidiendo, yo no me levanto de aquí de orar. Y tenía una campaña en Santo Domingo. Pero él estaba ahí en Camuy, donde vivía, metido en su habitación, clamándole a Dios. Y nadie sabía lo que él estaba pidiendo. Pero su petición era, Señor, hasta que tú, ya yo lo perdoné, pero hasta que tú no me confirmes que tú perdonaste a ese muchacho que mató a mi hija, yo no me levanto de aquí a dar esa campaña en Santo Domingo. Y yo quien le habla, recuerdo que allá estaba la publicidad, ya usted sabe, esperando al siervo de Dios para que dé la campaña. Y él enfrascado en una situación difícil de la muerte de su hija. Y orándole a Dios para que perdonara. Óigame, lo perdonó él, pero no le bastó. Señor, tú me tienes que confirmar que tú lo perdonaste. Hasta que Dios da la respuesta a otro siervo de él. Y va a la casa, pregunta por él. Cuando la esposa dice no, él dijo que no lo molesten porque está orando, esperando de Dios una respuesta que yo no sé qué es. Y el hermano Jorge Rasky, predicador también, le dijo a la esposa, pues mira, ve, dale el mensaje y dile que yo vengo con la respuesta que Dios tiene para él de lo que él le está pidiendo. Cuando la hermana va donde Gille, que él le dice, te dije que no me molestaran. No, es Rasky que te está buscando, que dice que la respuesta que tú quieres ya Dios se la dio. Cuando el varón va donde el siervo a decirle que Dios le dijo, le da la respuesta que Gille esperaba. Varón, mientras oraba, el Señor me dijo que viniera a decirte que te puedes ir tranquilo a República Dominicana a predicar porque ya Él perdonó a ese muchacho. Hermano, Dios es así. Dios trabaja de esa manera y esa es su naturaleza. Por eso digo, quizá para nosotros sea duro. Quizá para nosotros sea difícil. En la naturaleza humana, natural, carnal de nosotros, es duro. A veces inconcebible. Y por eso hay gente que dicen, yo no puedo ser cristiano. Yo mejor me pierdo. Pero lo que esa persona hizo conmigo, llámese mi papá, mi padrastro, mi mamá, lo que sea, yo no lo perdono. Bueno, eso es en tu naturaleza normal. Pídele a Dios que te transforme porque es que no conviene. La Biblia dice que no somos creyentes verdaderos, genuinos. No hemos creído al Señor, no tenemos salvación si no hemos amado. Si no amamos, no hemos conocido a Dios. Entonces, señores, este es el llamado. Y por eso este tema también no deja de ser importante, el amor a los hermanos. Eso es parte de nosotros y Dios lo implanta cuando venimos a Él y Él pone esa nueva naturaleza. Mañana seguiremos con la cuarta y última parte de este tema, el amor a los hermanos. Ojalá usted pueda estar ahí conmigo. 9 de la mañana estaremos de nuevo, tanto para la gente del Facebook como aquí en Alma Radio. Señor, gracias por esta tu palabra. Cada día, Señor, tú nos sorprendes. Como te pido, Señor, así tú nos contestas. Te pido siempre que nos dé palabras, Señor, que nos puedan ayudar a mejorar nuestra vida y andar por el mejor camino, Señor Santo, que es tu palabra. Gracias, Señor, por este mandamiento de amar.
de llevar a todo el mundo y a toda religión la cultura cristiana, que es una cultura de amor. Gracias, Padre. Llévanos por esa senda, Dios mío, y enséñanos a estar convencidos, Dios, de que si no amamos, realmente no te conocemos, no somos salvos. Por Cristo tu Hijo. Amén. Amén.